El propio Vicente va a jugar de nuevo, acudirá Rufete para recibir. Ahora hay poco efectivo del Valencia por allí. Acude sin embargo Rufete, controla, con él está Costiña, la pierde. El balón se va directamente a la banda, otra vez balón para el Valencia. Superada ya la media hora de partido, 31 minutos y medio, empate a 0. Hay otro defecto del Valencia en este partido, aparte de haber utilizado poco a Vicente y las bandas, falta un poco el enganche con el delantero. Al jugar más con dos delanteros centros, Di Baio y Corradi, atención ahí. Qué buen balón, Baraja. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rubén Baraja! ¡Qué bueno el centro desde la derecha de Curro Torres! Impresionante, en una palabra, el cabezazo de Baraja. Cañizares se seca el sudor, sus compañeros lo festejan. El Valencia se adelanta en el marcador con un golazo de la cabeza, esa rapada que tienen ahí del Pipo Baraja. Impresionante. Impresionante desde dónde la ha conectado y dónde la ha colocado. Imposible para Bahía. Con fuerza, con potencia, con colocación. Muy bien Di Baio sujetando la pelota. Muy bien Curro. Muy bien Curro en el centro. Y vean con qué potencia la mete justo a la escuadra. Reacciona tarde Víctor Bahía y el gol para el Valencia, el primer gol en el minuto 32. Maravilloso el gol de Baraja, maravillosa la afición del Valencia animando ahora. Lo habían hecho durante todo el partido y justo cuando estábamos notando eso, que faltaba un poquito de presencia en el enganche, Baraja ha venido a resolver una situación aislada, pero que ha dado el primer gol al Valencia. Muy bien. Di Baio trabajando, robando un balón más. Baraja. Aguanta Baraja, Albelda. Bien para Vicente. Con él Seitaridis. Ahí va Vicente. Trata de hacérsela al griego. Bueno el centro. Pasado Di Baio. Acaba de marcar el segundo Marco Di Baio. Su primer gol en partido oficial con el Valencia. El italiano puede haber casi sentenciado esta Supercopa de Europa. La alegría de los jugadores valencianistas. Al fondo los seguidores del cuadro de Ranieri. El gol de Marco Di Baio. Espléndido. Lo van a ver enseguida. El centro de Vicente. Buen remate esta vez sí con la cabeza de Marco Di Baio. El segundo del Valencia que pone tierra de por medio en esta Supercopa de Europa. Y el aficionado de la Juve, que apenas está identificado todavía con este jugador, que ya canta su nombre en la grada, ha podido dejar sentenciada la Supercopa. Ranieri con cara de satisfacción. Qué gran centro, qué maravilla lo de Vicente. Vean cómo el balón viene de fuera adentro, qué rosca toma para que llegue justo a la cabeza, cómo ajusta el palo Di Baio, gran remate. No, ha tocado Bahía, Nos había confundido la otra toma, ha tocado Bahía y el rechace de Bahía ha ido al palo y dentro. Carboni se va a acabar. Se acabó. El Valencia, supercampeón de Europa, Pepe. Estamos con el hombre más feliz del mundo, don Claudio, el más feliz del mundo. Estoy feliz para los chavales.